Hola, y gracias por acompañarnos en esta exploración de las ideas, rompedoras de Daniel Kahneman, el premio Nobel, de su libro Pensar rápido, pensar despacio. Eso es. Hoy vamos a intentar desentrañar un poco cómo funciona nuestra mente, cómo emitimos juicios, tomamos decisiones, y a menudo de formas que nos sorprenderían, ¿no? No tan racionales como igual pensamos. Para nada. Vamos a ver esos mecanismos de la intuición y por qué caemos en ciertos errores, casi siempre los mismos. ¿Empezamos? Venga, pues mira, la idea central que desarrollaron Kahneman y su colega Amos Tversky es que operamos, digamos, con dos sistemas mentales. Los famosos sistemas. Los famosos. Uno es rápido, automático, muy intuitivo, a veces emocional, y el otro es lento, requiere esfuerzo, es deliberado, lógico. Ajá. Y lo que descubrieron es cómo nuestros atajos mentales, las llamadas heurísticas, que son súper útiles en el día a día, Nos salvan la vida a veces. nos salvan la vida, exacto, pero también nos ponen trampas, nos llevan a cometer errores de forma sistemática, los sesgos cognitivos. Vale, Entender esto, es bastante clave. pues vamos a conocer a los protagonistas. Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 sería el piloto automático, ¿no? Exactamente. Reconocer una cara, entender una frase fácil, sentir, un rechazo inmediato. Todo eso. Funciona sin que te des cuenta, sin esfuerzo. ¿Y el Sistema 2? Ese es el que cuesta. El que requiere concentración, atención, deliberada. Piensa en hacer una multiplicación, 17 por 24. Uf, sí. Notas la tensión, ¿verdad? Mental y... Incluso física, ¿sí? Las pupilas se dilatan un poco, el corazón igual se acelera. Ese es el Sistema 2 currando. Ese es el sistema 2 en acción. Está siempre generando impresiones, intuiciones, sentimientos. Es como la fuente principal de lo que creemos y elegimos. ¿Ya? Y el sistema 2 se moviliza cuando la cosa se complica, cuando el sistema 1 dice, esto no lo sé, o... Muy importante, para el autocontrol, para frenar los impulsos del sistema 1. Pero tiene un problema, ¿no? Que es un poco vago. Digamos que es perezoso. Sí, Consume energía mental y, claro, preferimos evitar el esfuerzo si podemos. claro. Así que muchas veces simplemente, acepta lo que le sugiere el sistema 1, sin darle muchas vueltas. Como en el famoso acertijo del bate y la pelota. Que siempre caigo. Ese es el ejemplo perfecto. Un bate y una pelota cuestan 1,10 € en total. El bate cuesta 1 € más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 10 céntimos. Lo primero que me viene. Exacto. Es la respuesta intuitiva rápida del sistema 1. Pero no es correcta. Claro. Necesitas activar el sistema 2, pararte un segundito y calcular. Si la pelota costara 10 céntimos, el bate costaría 1,10 €. 1 € más. Y el total sería 1,20 €. No 1,10. La respuesta correcta es 5 céntimos la pelota y 1,05 el bate. Pero ese pequeño esfuerzo extra, el sistema 2 a veces se lo salta. Es increíble cómo salta la primera respuesta, de verdad. Y a veces esta pereza o cómo centramos la atención nos la juega, ¿no? Pienso ahora en el experimento del gorila invisible. Buah, ese es espectacular. Un ejemplo de ceguera por falta de atención. Lo que hicieron Chabris y Simmons fue pedir a la gente que contara los pases de un equipo de baloncesto, los de blanco, en un vídeo. Concentrados en los pases. Exacto. Y mientras, una persona disfrazada de gorila entraba, se daba golpes en el pecho y se iba. Pues lo sorprendente es que casi la mitad de la gente no vio al gorila. ¿En serio? Pero si estaba ahí en medio. Estaban tan concentrados en la tarea usando su sistema 2 que se volvieron ciegos a algo súper llamativo, inesperado, que pasaba delante de sus narices. Madre mía. Demuestra que la atención es limitada, que el sistema 1 no siempre te avisa si el sistema 2 está ocupado. Entendido. Así que para ahorrar esfuerzo usamos atajos, las heurísticas. Hablemos de algunas. La de disponibilidad. Correcto. La heurística de la disponibilidad. Es un atajo donde juzgamos cómo de frecuente o probable es algo, basándonos en lo fácil que es que nos vengan ejemplos a la cabeza. Si se me ocurre fácil, pienso que pasa mucho. Justo. Kahneman ponía el ejemplo con la letra K en inglés. Así, que empiezan por K o que la tienen en tercer lugar. Eso es. Preguntaba qué es más probable, y casi todo el mundo dice que empiecen por K. ¿Por qué? Pues porque es más fácil pensar palabras. Kitchen, key, no. Claro. Mucho más fácil que pensar en palabras con K en tercer lugar, como ask
o acknowledge. Pero estadísticamente hay como 3 veces más palabras con K en tercera posición. Vaya. Como los ejemplos de palabras que empiezan por K están más disponibles en la memoria, pues sobreestimamos cuánto hay. Y eso explica miedos irracionales, ¿no? Como el miedo a volar. Vemos noticias de un accidente y... Exacto. Aunque volar sea súper seguro estadísticamente, ese ejemplo vivo y reciente está muy disponible y nos hace percibir más riesgo. O la percepción de que ciertos delitos son más comunes y salen mucho en las noticias. La facilidad de recordar se confunde con la frecuencia real. Vale. Y otro atajo. El efecto ancla. Otro muy potente, sí. Ancla. Como que nos cerramos enganchados a un número o algo así. Precisamente. Describe esa tendencia a depender demasiado de la primera información que nos dan, el ancla, cuando tomamos decisiones. Ajá. Kahneman y Tversky hicieron un experimento genial con una ruleta de la fortuna. Estaba trucada para que saliera o 10 o 65. Vale. Después de girarla, les preguntaban algo que no tenía nada que ver. ¿Qué porcentaje de países africanos están en la ONU? ¿Y? Pues la gente a la que le había salido el 10 en la ruleta daba estimaciones mucho más bajas, una media del 25%. Y a los que le salió el 65, una media del 45%. Pero si el número de la ruleta era al azar, ¿no tenía nada que ver? Racionalmente lo sabemos, pero el sistema 1 se agarra a ese número como punto de partida. Y funciona incluso si el ancla es absurda. ¿Cómo? Si te pregunto si Gandhi murió antes o después de los 144 años. Obviamente antes, 144 es ridículo. Claro. Pero ese número, 144, aunque sea absurdo, influye. Tu estimación de a qué edad murió de verdad será probablemente más alta que si no te hubiera dicho ese número. ¡Ostras! ¿Es verdad? Y esto se usa todo el rato en negociaciones, en precios inmobiliarios. El precio inicial influye mucho. O incluso cuando te sugieren cuánto donar a una ONG. Es sutil, pero vaya tela. Y hablando de influencias sutiles, está el priming, la preactivación. ¿Eso cómo va? El priming es un fenómeno curioso. La exposición a un estímulo, una palabra, una imagen, una idea, influye en cómo respondes a otro estímulo después, pero sin que seas consciente de la conexión. Como que te preparan el terreno. Algo así. El ejemplo clásico. Si lees la palabra comer, Y luego te doy el fragmento jon. es más probable que digas jamón. Claro. Pero si antes te he puesto la palabra lavar, Ujú. diría jabón. Exacto. Y no solo funciona con palabras. He leído que hasta los gestos, mover la cabeza. Sí, es sorprendente. Hay estudios donde pedían a gente que escuchara un mensaje con auriculares mientras movían la cabeza, supuestamente para probar los cascos. Ajá. A unos les decían que la movieran arriba y abajo, asintiendo. A otros, de lado a lado, negando. ¿Y? Pues los que asintieron estaban más de acuerdo con el mensaje que los que negaron. Sin darse cuenta. Qué fuerte. Incluso pensar en dinero nos puede hacer temporalmente más individualistas, menos dispuestos a ayudar. Son influencias del entorno que capta el sistema 1 sin que nos enteremos. Fascinante. Oye, ¿y eso de juzgar a la gente o las situaciones por estereotipos es otra heurística? Sí, esa es la heurística de la representatividad. Juzgamos la probabilidad de que algo, A, pertenezca a una categoría B, basándonos en cuánto se parece a nuestro prototipo o estereotipo de B. Ignorando las estadísticas. A menudo, sí. Ignorando información clave como las tasas base, o sea, la frecuencia general de B en la población. El ejemplo de Tom Way es muy bueno para esto, ¿no? El clásico. Te describen a Tom Way muy ordenado, meticuloso, poca empatía, no le va mucho interactuar con la gente. Vale, me lo imagino. Y te preguntan, ¿es más probable que Tom Way estudie informática o humanidades? Pues informática, ¿no? Encaja con el estereotipo. La mayoría dice eso, porque la descripción es muy representativa del estereotipo de estudiante de informática. Pero la trampa está en las tasas base. Justo ahí. Se ignora que hay muchísimos más estudiantes de humanidades o ciencias sociales que de informática. Claro. Aunque Tom W. se parezca más al estereotipo de informático, la probabilidad a priori, la tasa base, de que un estudiante cualquiera sea de humanidades es mucho mayor. O sea, sustituimos una pregunta difícil, probabilidad, por una fácil, parecido al estereotipo. Exacto. Otro atajo del sistema 1. Todos estos atajos y sesgos nos llevan a la teoría de las perspectivas, que fue, una revolución en economía. La idea central, ¿cuál es? Que no somos calculadoras andantes. Básicamente, ¿sí? La economía clásica suponía que tomamos decisiones para maximizar nuestra riqueza o utilidad final, de forma racional. Kahneman y Tversky demostraron que va a ser que no. ¿Y qué hacemos entonces?
La teoría de las perspectivas describe cómo elegimos realmente entre opciones que tienen riesgo. Y el punto clave es que evaluamos las opciones no en términos absolutos de riqueza final, sino como ganancias o pérdidas relativas a un punto de referencia, un punto de partida. Normalmente donde estamos ahora, ¿no? El statu quo. Eso es. El ejemplo de Anthony y Betty es perfecto. Cuéntalo. Anthony empieza con 1.000.000 y gana otro 1.000.000. Acaba con 2.000.000. Betty empieza con 4.000.000 y pierde 3.000.000. Acaba también con 2.000.000. Mismo resultado final. Exacto. Según la teoría clásica, deberían estar igual de contentos, misma utilidad. Pero, ¿se sienten igual? Ni de broma. Anthony está feliz, ha ganado. Betty está fatal, ha perdido un montón. Claro. Su punto de referencia inicial lo cambia todo. Es la ganancia o la pérdida lo que importa, no el estado final. Y dentro de esto hay una asimetría muy importante. Odiamos perder mucho más de lo que nos gusta ganar. Esa es la aversión a la pérdida, un pilar de la teoría. Las pérdidas duelen psicológicamente mucho más que lo que satisfacen las ganancias equivalentes. ¿Cuánto más? Kahneman calcula que el dolor de perder es más o menos el doble de intenso que el placer de ganar la misma cantidad. El doble. Eso es muchísimo. Lo es. Piensa en una apuesta sencilla, cara o cruz. Si sale cara, ganas 130 euros. Si sale cruz, pierdes 100 euros. Matemáticamente interesa. El valor esperado es positivo. Sí, plus 15 euros. Deberías aceptarla. Pero la mayoría de la gente la rechaza. ¿Por la aversión a la pérdida? Exacto. La posibilidad de perder 100 euros pesa psicológicamente mucho más que la satisfacción de ganar 130 euros. Y esto explica comportamientos en bolsa, por ejemplo. Claro. ¿Por qué la gente se aferra a acciones que pierden valor para no realizar la pérdida? Para no cerrar la cuenta mental en rojo. Y venden demasiado pronto las que ganan, para asegurar la ganancia y no arriesgarse a perderla. Y esto conecta con otra cosa, el efecto de dotación, ¿verdad? Eso de que valoramos más lo nuestro. Directamente relacionado. El efecto de dotación es esa tendencia a dar más valor a las cosas simplemente porque son nuestras, porque las poseemos. Como si nos costara desprendernos de ellas. Justo. En los experimentos típicos, le regalaban una taza, imagina que vale 6 euros, a la mitad de la gente. Luego les preguntaban, ¿por cuánto la venderías como mínimo? Vale. Al otro grupo, que no tenía taza, le preguntaban, ¿cuánto pagarías como máximo por comprarla? ¿Y qué pasaba? Pues que los dueños pedían mucho más, pongamos 7 euros, de lo que los compradores estaban dispuestos a pagar, quizá 3 euros. ¿Por la misma taza? Por la misma taza. La idea de perder la taza que ya sentían suya pesaba mucho más que la idea de ganar la taza para los que no la tenían. La forma en que te presentan la información, el marco, el framing, también es súper importante. Absolutamente. Es el efecto marco. La misma información objetiva, si te la presentan de forma diferente, enmarcada como ganancia o como pérdida, te puede llevar a decisiones opuestas. El ejemplo más famoso es el de la enfermedad asiática, ¿no? El más conocido, sí. Imagina que hay un brote de una enfermedad rara que matará a 600 personas. Hay 2 programas para combatirla. A ver. Opción A. En marco de ganancia. Salvará seguro a 200 personas. Opción B. También ganancia. Hay 1/3 de probabilidad de salvar a las 600 y 2/3 de no salvar a nadie. Uf, ¿qué elige la gente? Con este marco de salvar vidas, la mayoría elige la opción A, la segura. Tenemos aversión al riesgo cuando hablamos de ganancias. Vale, tiene sentido. ¿Y si cambias el marco? Ahora, la misma situación pero con marco de pérdida. Opción C. Morirán seguro 400 personas. Opción D. Hay 1/3 de probabilidad de que nadie muera y 2/3 de que mueran las 600. Es lo mismo que antes, pero dicho al revés. Exacto. A es lo mismo que C, 200 salvados, igual 400 muertos, y B es lo mismo que D. Pero ahora, con el marco de muertes, la mayoría elige la opción D, la arriesgada. Buscamos el riesgo para evitar una pérdida segura. Precisamente. Buscamos el riesgo cuando se enmarca como pérdida. Y las opciones son idénticas, solo cambia cómo se describen. Las implicaciones son enormes. En medicina, con tasas de supervivencia versus mortalidad, en política, en marketing. Totalmente. Es como si nuestro cerebro reaccionara a la palabra ganancia o pérdida de forma visceral, más que a los números. Y parece que confiamos demasiado en estos juicios viscerales. ¿Por qué somos tan confiados en nosotros mismos? Kahneman tiene una explicación muy potente para eso. El wishiati. ¿El qué? What you see is all there is.
Lo que ves es todo lo que hay. Ah. Nuestro sistema 1 es una máquina de sacar conclusiones, de construir historias coherentes con la información que tiene en ese momento. Y no se preocupa por la que no tiene. Exacto. No sé para pensar, ¿qué me falta por saber? Si la información disponible permite crear una historia que tiene sentido, que es coherente, el sistema 1 genera una sensación de facilidad, de fluidez cognitiva. Y eso lo interpretamos como confianza. Justo. Confiamos en nuestro juicio porque la historia nos cuadra, aunque esté basada en muy poca información o información sesgada. Ignoramos nuestra propia ignorancia. Y el efecto halo ayuda a esto, ¿no? Si algo nos gusta de alguien, ya pensamos que todo es bueno. Claro. El efecto halo es esa tendencia a que nuestra impresión general de alguien, o de una marca, o lo que sea, influye en cómo vemos sus rasgos específicos. Primera impresión. Si alguien te parece amable y atractivo al principio, tiendes a pensar que también será inteligente y generoso, aunque no tengas pruebas. Ya. Esa primera impresión positiva crea un halo que tiñe todo lo demás. Si lo primero que sabes es inteligente y fuerte, quizás infieras buen líder, y luego te costará más aceptar información como corrupto y cruel. Wysiati y el efecto halo se combinan para darnos confianza basada en muy poco. Esto me recuerda a cómo explicamos las cosas que ya han pasado. Siempre encontramos una lógica, ¿no? Un porqué. Esa es la ilusión de entender, muy ligada a lo que Nassim Taleb llama la falacia narrativa. Construimos historias súper coherentes sobre el pasado, causales, que nos hacen creer que lo entendemos. Cuando en realidad el azar jugó un papel enorme. Probablemente. Y el sesgo retrospectivo, el famoso «lo sabía desde el principio», lo refuerza. Una vez que sabes el resultado, quién ganó las elecciones, por qué hubo una crisis, te parece que era mucho más predecible de lo que fue. Reajustamos el pasado para que encaje. Sí, y eso refuerza nuestra falsa sensación de que entendemos cómo funciona el mundo. Y esta confianza excesiva se proyecta al futuro, ¿no? La ilusión de validez. Creemos que nuestras predicciones son buenas. Correcto. La ilusión de validez es esa confianza injustificada en nuestras predicciones, sobre todo en entornos complejos, impredecibles, lo que Kahneman llama entornos de baja validez. Él contaba su propia experiencia, ¿no? Evaluando candidatos. Sí, en el ejército israelí. Tenían pruebas objetivas y tal, pero las predicciones intuitivas que hacían él y sus colegas sobre quién tendría éxito eran apenas mejores que tirar una moneda al aire. ¿Pero ellos sentían que acertaban? Sentían una confianza subjetiva enorme en sus juicios. Era una ilusión. Y esto no solo le pasaba a él. ¿Qué me dices de los expertos? Los analistas financieros, los comentaristas políticos. Pues los estudios, como los de Philip Tedlock, son, bastante demoledores para la confianza ciega en los expertos en ciertos campos. Sí. Tedlock analizó miles de predicciones de expertos sobre política y economía a largo plazo, y encontró que, en general, eran sorprendentemente malas, a menudo peores que simples extrapolaciones o el puro azar. Madre mía. Y lo más curioso, los expertos más famosos, los que salían más en los medios, con predicciones muy audaces, solían ser los menos precisos y los más reacios a admitir errores. Contaban buenas historias, supongo. Wysiati. Eran buenos narradores, sí, pero no necesariamente buenos profetas en entornos complejos. Entonces nunca podemos fiarnos de la intuición, ni la de los expertos. No, no es tan simple. Kahneman dice que la intuición experta puede ser fiable, pero necesita dos condiciones muy estrictas. A ver. Primero, el entorno tiene que ser suficientemente regular y predecible. Tiene que haber patrones estables que se puedan aprender. Como el ajedrez. Ejemplos: diagnóstico médico por radiólogos con experiencia, decisiones de bomberos veteranos en incendios típicos. Son entornos de alta validez. Hay reglas, patrones. Vale. Primera condición. Entorno regular. ¿Y la segunda? ¿Cómo? Con práctica prolongada y, muy importante, con retroalimentación, feedback clara y rápida sobre si sus juicios fueron buenos o malos. O sea, practicar mucho y saber rápido si has acertado o fallado. Exacto. Si fallan estas dos condiciones, entorno irregular o sin feedback claro, como predecir la bolsa a largo plazo o la política internacional, la intuición experta es poco fiable. ¿Y en esos casos qué funciona mejor? ¿Algoritmos, fórmulas? Pues, sorprendentemente sí. Hay muchísimos estudios que demuestran que en entornos de baja validez, fórmulas simples, algoritmos basados en pocas variables clave, superan consistentemente a los juicios intuitivos de los expertos humanos. Pero nos cuesta aceptarlo, ¿no? Muchísimo. Mostramos un
Prejuicio contra los algoritmos. Preferimos confiar en un humano, aunque sea menos preciso. Nos cuesta creer que una fórmula simple sea mejor que nuestra intuición o la de un experto reputado. Vale, hemos visto cómo pensamos, decidimos, confiamos, a veces demasiado. Nos queda una última gran idea de Kahneman, la diferencia entre vivir la vida y recordarla, los dos yo. Eso es, una distinción fundamental. Kahneman diferencia entre el yo que experimenta, el experiencing self, y el yo que recuerda, el remembering self. El que vive el momento y el que mira atrás. Exacto. El yo que experimenta es nuestra conciencia momento a momento, la sucesión de instantes. El yo que recuerda es el que evalúa esas experiencias pasadas, el que construye la historia de nuestra vida, y ojo, es el que toma las decisiones sobre el futuro. Y lo increíble es que no valoran las cosas igual, ¿verdad? El experimento del agua fría es la clave aquí. Es muy, muy revelador. Les pedían a unos participantes meter la mano en agua helada, dolorosa pero inofensiva, durante 60 segundos. ¡Uf! Un minuto entero. ¿Sí? A otro grupo les hacían pasar por lo mismo, esos 60 segundos, pero seguidos inmediatamente por otros 30 segundos donde el agua subía un gradito. Seguía fría, pero el final era un poquito menos doloroso. O sea, en total 90 segundos de malestar, pero con un final un poco mejor. Exacto. Más tiempo total de dolor, pero un final menos abrupto. Y luego les preguntaban, ¿qué prueba preferirías repetir? La lógica dice que la más corta, la de 60 segundos. Pero la mayoría elegía repetir la prueba larga, la de 90 segundos. ¿Por qué? Porque el yo que recuerda, el que decide, no se basa en la suma total del dolor. Se basa en dos cosas principalmente. La regla del pico final, peak and rule, y el olvido de la duración, duration neglect. A ver, explica eso. Olvido de la duración. Significa que la duración total de la experiencia, sea buena o mala, influye sorprendentemente poco en cómo la recordamos globalmente. Da igual si duró 5 minutos o 1 hora. Para el recuerdo global, mucho menos de lo que pensaríamos. Y la regla del pico final dice que lo que de verdad recordamos y usamos para evaluar la experiencia es la intensidad del momento más fuerte, el pico, sea de dolor o placer, y cómo terminó la experiencia, el final. El final importa muchísimo. Muchísimo. En el agua fría, la prueba larga tenía un final menos malo, y eso hizo que el recuerdo fuera menos negativo, aunque hubieran sufrido más tiempo. El yo que recuerda es como un cronista, que solo apunta el momento cumbre y el desenlace. No le importa la duración total de la obra. Vaya, esto tiene unas implicaciones enormes para cómo buscamos la felicidad o el bienestar. ¿Estamos optimizando para la experiencia o para el recuerdo? Esa es la gran pregunta. Kahneman desarrolló métodos para medir el bienestar del yo que experimenta, como el muestreo de experiencias o el método de reconstrucción del día. ¿Y qué encontró? Pues que factores muy cotidianos, la calidad de las relaciones, el tiempo que pasas haciendo cosas que te gustan, evitar largos desplazamientos al trabajo, influyen un montón en cómo te sientes momento a momento. Cosas del día a día. Sí, y algo muy interesante. Sus estudios en Estados Unidos sugerían que, aunque tener más ingresos sí aumentaba la satisfacción con la vida que la gente declaraba, el juicio del yo que recuerda, quizá por comparación social o metas logradas, Ajá. no parecía mejorar mucho la felicidad experimentada en el día a día por encima de un umbral de ingresos, relativamente modesto para ese contexto, unos $75,000 anuales. O sea que más dinero quizás nos hace sentir más exitosos al mirar atrás, pero no necesariamente más contentos o menos agobiados en el presente. Podría ser una interpretación, sí. Y la ilusión de focalización nos lía todavía más al predecir nuestra felicidad. La ilusión de focalización. Como dice Kahneman, nada en la vida es tan importante como piensas que es mientras estás pensando en ello. ¡Ostras, qué frase! Cuando pensamos en cómo nos afectará un cambio, mudarnos a California por el clima, comprar un coche nuevo, un ascenso, nos centramos tanto en ese cambio que exageramos su impacto. Nos olvidamos de todo lo demás que seguirá igual en nuestra vida. Exacto. Ponemos el foco en ese factor e ignoramos el contexto general de nuestra experiencia diaria. Exageramos la importancia de una sola cosa para nuestro bienestar global. ¡Qué viaje por los recovecos de la mente! De verdad. Queda claro que es una máquina increíble, pero llena de atajos, de sesgos, de peculiaridades que son muy predecibles. Totalmente. El sistema 1, el intuitivo, lleva el timón casi siempre, y el sistema 2, el lógico, aunque es capaz, a menudo es perezoso y se limita a dar el visto bueno a lo que dice el primero. Así es.
Reconocer estos patrones, como nos enseña Kahneman, es ya el primer paso para, bueno, para pensar un poquito mejor, ¿no? Sin duda. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Ahora que sabemos que nuestro yo que recuerda, el que toma las decisiones importantes para el futuro, tiende a olvidar la duración, se fija en los picos y los finales, y cae en la ilusión de focalización, Sabiendo todo esto, podríamos usar este conocimiento de forma, bueno, consciente. Es posible diseñar nuestras experiencias o enfocar nuestras elecciones para contrarrestar estos sesgos. ¿cómo? Pues buscando quizás optimizar la calidad de la experiencia real a lo largo del tiempo, en lugar de perseguir solo un recuerdo brillante o una historia que nos deje satisfechos a posteriori. Podemos, en definitiva, ser mejores arquitectos de nuestro propio bienestar, siendo más conscientes de las trampas de nuestra propia forma de pensar.